y se apuntaba a eso. Hoy yo creo que el foco está más puesto en los resultados también que viene dando el blanqueo de capitales, por ejemplo, para hacerse de dólares, que en lo que ya le puede estar quedando como rezago a una clase media que claramente tiene el bolsillo muy golpeado. Sí, a esto que me está diciendo vos es más preocupante todavía, porque hay que reconocer que hay gente que ya vendió lo que tenía. Sí, exactamente. Tenemos también una pérdida de la capacidad de compra, el poder adquisitivo de los salarios, que ha venido deteriorándose muchísimo a lo largo del tiempo. Si bien hemos visto, por ejemplo, en el mes de julio, cuando salió el índice de salarios hace poco, que mejoró, digamos, el salario del mes de julio con respecto a la inflación, su evolución estuvo por encima. Si uno va viendo también la evolución a lo largo del tiempo, esto todavía no se han logrado recuperar realmente la capacidad de compra, el poder adquisitivo de la población en ese sentido. Bueno, te agradezco muchísimo la nota. Te vamos a seguir llamando. Si no tiene inconveniente, le vamos a seguir llamando. Y sabes que te agradezco especialmente no solo la claridad, que es fácil que todo el mundo lo entienda, sino la honestidad. Porque has dicho cosas que no todo el mundo le van a caer bien. Y eso creo que es lo mejor que puede tener cualquier entidad, cualquier fundación, cualquier consultora, de decir las cosas como son, con datos y con precisión. ¿Para qué? Para que desde el inversor al ciudadano tengan elementos para poder decidir sobre base cierta. Bueno, ahora vamos a continuar con la historia de la ley de contrato de trabajo que surgió allá por principios de la década del 70. Habíamos hablado de que el doctor Centeno fue uno de sus generadores. Estuvimos viendo que, por ejemplo, en la introducción a la ley de contrato de trabajo, Centeno señalaba que la ley de contrato de trabajo no era un producto de gabinete ni el resultado de una combinación, más o menos feliz, de fórmulas abstractas. Los datos vienen tomados de la realidad concreta, adoptados en función de ideales sociales de justicia, de allí el estricto criterio de factibilidad que la informa, al combinar lo ideal con lo posible, sí como estamos dispuestos a afirmar el derecho del trabajo, con cuánta mayor razón es derecho de la realidad. Para unir todo este plan macabro, a principios de julio de 1977, la dictadura militar secuestró en Mar del Plata a un grupo de abogados laboralistas y familiares. Entre los asesinados se encontraba Norberto Centeno. Pagó con su vida, como miles, por defender a los trabajadores, a los humildes, a los más vulnerables, por escribir una ley protectoria que tenía como horizonte la justicia social. En 2014, por iniciativa de Héctor Recalde, se sancionó la ley 27.115, que declara el 7 de julio como Día Nacional del Abogado Laborista, en homenaje a las víctimas de la Noche de las Corbatas. Con la recuperación democrática, si bien se valora la base de Estado de derecho conseguido, el nunca más y el juicio de las juntas militares, hay una deuda pendiente que se tuvo que hacer para saldar en ese momento, y fue derogar la normativa de facto dictada desde 1930 en adelante. Pasaron 40 años y esa obra nunca arrancó. En particular, sobre restituir la ley de contrato de trabajo originaria, se realizaron distintos intentos, pero ninguno prosperó. Hasta un proyecto de iniciativa popular aprobado naufragó en el Congreso. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se restablecieron derechos colectivos, régimen de asociaciones sindicales, Ley 23.551, de convenciones colectivas de trabajo, Ley 23.546, de negociación colectiva, Decreto 108/88, de obras sociales, Ley 23.660 y 23.661, y se derogó la prohibición del derecho de huelga.
pero poco se avanzó en materia de recuperación de los derechos individuales de los trabajadores contenidos en la Ley de Contrato de Trabajo. Los defensores de los derechos de los trabajadores durante el gobierno de Carlos Menem no solo no pudieron progresar en sus planteos, sino que fue muy difícil oponer resistencia a tamaña regresión de derechos. También hay que decir que algunos de quienes esperaba lucha se los encontró confortables en el seno del poder. La flexibilización laboral, los contratos basura, las ART, las AFJP, la negociación colectiva debilitada, la mayoría automática de la Corte, por citar algunos tópicos, fueron la parte de un todo desregulador, privatizador y alabador del dios mercado que inspiró todas las políticas públicas de los 90. La Ley 24.013, con 160 artículos, fue el paradigma de ese modelo que quitó derechos, no aumentó el empleo ni redujo la informalidad. Fernando de la Rúa también tuvo su reforma laboral, mediante la Ley 25.250. Fue la Ley Banelco, ¿recuerdan?, que terminó en un escándalo de corrupción y fue el principio del fin de su gobierno. Con la llegada de Néstor Kirchner al poder empezó otra historia, en los hechos y en el derecho. En lo primero, porque su programa de gobierno consistía en continuar y profundizar las políticas de producción nacional, generación de empleo e inclusión social que había empezado a esbozar Eduardo Duhalde luego de la crisis del 2001. Incentivó la vuelta de la negociación paritaria que había caído en desuso e impulsó algunos cambios legislativos. En lo segundo, empezando por la Ley 25.877, que derogó la Ley Banelco, modificó algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y avanzó en el fortalecimiento de la negociación colectiva. Por supuesto que esta política de restitución de derechos a los trabajadores continuó con Cristina Fernández. En total, se modificaron una veintena de artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y se restablecieron algunos emblemáticos mutilados por la dictadura, los artículos 9, 12, 17 bis y 66. Asimismo, se sancionaron el régimen especial de trabajo agrario, Ley 26.727, y el de empleadas de casas particulares, Ley 26.844, como así también el ejercicio profesional de los guardavidas, Ley 27.155. Queda claro que en este periodo, en los hechos y en el derecho, los trabajadores tuvieron un reconocimiento y un bienestar como nunca desde el último peronismo. Sin embargo, entendemos que se tendrían que haber llevado a cabo reformas laborales inclusivas acordes al siglo XXI y a la filosofía humanista que inspira el peronismo. Más aún, se tendría que haber cumplido con la Constitución Nacional y confeccionar el Código de Trabajo y Seguridad Social. La contaminación legislativa en la materia es escandalosa. Queda hasta acá demostrado, y más adelante también, que el único movimiento político en nuestro país que pensó en los trabajadores cuando gobernó fue el peronismo. Y los que les quitaron derechos no son o pueden denominarse peronistas, porque no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. En la nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Y porque gobernar es crear trabajo, y la doctrina peronista defiende a los que trabajan y se obliga a que todos trabajen generando trabajo. Asimismo, una gran deuda pendiente en 40 años de democracia es no haber reducido la informalidad laboral. Ese flagelo es un problema estructural de nuestra sociedad que afecta a todos y a todo. Forma parte de un problema más grande como lo de la economía informal, la evasión fiscal y la fuga de capitales. Toda actividad debe estar registrada y aportar al sistema. De lo contrario, el Estado no puede cumplir con sus obligaciones y la sociedad no puede realizarse, gozar de bienestar y ser feliz. En el gobierno de Mauricio Macri, los retrocesos en materia laboral se dieron en los hechos. Intentó una profunda reforma laboral con un proyecto de 127 artículos que ingresó por el Senado y nunca se trató. Seguramente naufragó luego de la sanción de la bochornosa Ley de Movilidad Jubilatoria.
La política económica de Macri llevó al país a una grave recesión con inflación que hizo estragos en las familias de todo el país. Esto genera una flexibilización laboral de hecho. Cuando el país se desarrolla, crece el empleo, los salarios y las condiciones laborales. Cuando el país incentiva las inversiones financieras, la fuga de capitales, destruye la industria y se endeuda con organismos internacionales, crece el desempleo y se precariza el trabajo. El gobierno de Alberto Fernández sancionó solamente la ley de teletrabajo, la 27.555, y reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, decreto número 144/22, en cumplimiento de una sentencia, pero fue muy importante en plena pandemia la política de sostenimiento de las empresas, del empleo y el salario. Esto se efectivizó mediante el DNU 332/20 y se denominó ATP, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. A pesar de la pandemia, la sequía, el endeudamiento heredado del gobierno anterior, las políticas erráticas y las internas feroces entre los distintos sectores de la coalición de gobierno a cielo abierto, la economía post-pandemia creció y con ello el empleo, pero la creciente inflación hacía correr de atrás a los acuerdos paritarios y el poder adquisitivo no se logró recuperar. Si los trabajadores formales que no llegan a fin de mes, ¿qué le queda al resto? El gobierno de Javier Milei, en los primeros 10 días de gobierno, dictó el mega DNU 70/23, solo en materia relacionada con la ley de contrato de trabajo, derecho colectivo y normas conexas, deroga y modifica distintos institutos a lo largo de 44 artículos. Déjà vu, se escucha decir. El DNU en materia laboral está impugnando judicialmente por la CGT y a nuestro criterio el efecto erga omnes del pronunciamiento hace que se torne inaplicable en todo el país. Por otro lado, el Senado lo rechazó en su totalidad y no entendemos por qué todavía no lo rechazó diputados. Máxime, después del rechazo, por primera vez en la historia de un DNU, de los fondos de la CIDE, en este caso, y de la sanción por iniciativa de la oposición de algunas leyes que el Ejecutivo veta. Así llegamos a la llamada Ley Bases, la 27.742. En materia laboral realiza un entretejido con el DNU 70/23, donde se superponen las regulaciones o apenas se diferencian en muchos casos. Una maraña difícil de escrutar que genera una enorme inseguridad jurídica que hará estallar de conflictos laborales tanto en sede administrativa como judicial. Con el título Promoción del Empleo Registrado se genera una moratoria para empleadores evasores, una más como el blanqueo, para demostrar que el que cumple en nuestro país es un completo idiota, o el calificativo que quiera ponerle nuestro oyente y los lectores de este artículo. Y continuaremos con la historia de la ley de contrato de trabajo, aunque estoy viendo que falta muy poco para terminar el artículo, así es que lo voy a terminar ahora, así no quedamos colgados con esto. Con el título Modernización Laboral dice buscar simplificar la registración. Si fuera así, estaría bien, pero al final del articulado deroga las indemnizaciones, mal llamadas multas, de la ley 24.013 y 25.323, que agravan las indemnizaciones por despido en caso de falta o deficiente registración. ¿Se entiende? Elimina agravamientos indemnizatorios creados por Menem y de la Rúa. ¿El presidente les dirá comunistas? En cuanto a las reformas de la ley de contrato de trabajo propiamente dicha, todas son regresivas, fomenta el empleo independiente, monotributistas, que en muchos casos son un fraude a la ley laboral. Crea la figura del trabajador independiente con colaboradores, metiendo debajo de la alfombra al empleo no registrado. Invierte la relación laboral en la intermediación del empleo y busca reducir la solidaridad en la tercerización. Aumenta el trabajo a prueba de manera desmedida que puede extenderse hasta un año. Incorpora como causal de despido realizar medidas de fuerza en los establecimientos.
Elimina la prohibición del despido discriminatorio y la cambia por una indemnización. Fomenta y reglamenta el fondo de cese. Un intento más, Iván. Tratamos de sintetizar 50 años en unos pocos párrafos. Entendemos que la historia de la ley de contrato de trabajo es un fiel reflejo de nuestra sociedad y de quienes la gobernaron. Queda claro qué sectores la reivindicaron y quiénes la despedazaron. Igualmente estamos en deuda. Es cierto que el mundo cambió y cambia vertiginosamente, pero manosear y vilipendiar los derechos de los trabajadores so pretexto de bajar el costo laboral, la industria del juicio y supuestamente crear empleo es inaceptable para una concepción humanista. Ninguna capitulación de pérdida de derechos generó empleo bajo la informalidad y mejoró la seguridad social presente y futura. Estamos ante esta realidad porque en 40 años de democracia no pudimos garantizar un proyecto de desarrollo sostenible por décadas, como nuestro país necesita para que todos podamos vivir dignamente de nuestro trabajo. Con un proyecto de vida y con movilidad social ascendente, los que sabemos que el actual gobierno solo generará caos y destrucción de nuestra matriz productiva, pobreza e indigencia, pérdida de derechos y represión, tenemos la obligación de decirlo. El silencio es cómplice. Quien no estamos de acuerdo con este modelo, con la Constitución Nacional en la mano, debemos defender la democracia y generar un proyecto de desarrollo, generación, de empleo, de calidad e inclusión social para consolidar una nueva mayoría que pueda gobernar bajo esas premisas con capacidad y honestidad. Aprendamos de los errores, hagamos autocrítica, generemos consensos a partir de nuestras verdades relativas. El todo es superior a las partes. Fuerza y a seguir que todavía cantamos. Este artículo fue escrito por Roberto Zuckerman, a quien le agradecemos el habernoslo cedido para hacérselo conocer a ustedes, nuestros oyentes. Bueno, nos estamos retirando, ya son las 22 horas, con 5 minutitos. Los esperamos el próximo miércoles, desde las 22 a las 0 horas. Cuando por la 97.5 Estación Urbana volvamos a decirles, tenemos patria. Buenas noches y recuerden, como dijo Eve de Bonafini, la lucha no es solo un rato. Auspiciaron este programa YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45.
Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Soufflé, panadería y cafetería. Gran variedad en desayunos y meriendas saladas y dulces. Soufflé de lunes a lunes de 7 a 13 y de 16 a 21 horas en Deanfunes 84, Río Tercero. WhatsApp 3571 60 87 74. Misceláneas de María Susana. En Leandro Alem 950 tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950. Teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. ¿Necesitas cosméticos? María te ofrece las líneas Gigot, Avon y Amodil. Y para el hogar, toda la serie de productos Tupperware. Contáctate con María al WhatsApp 3571 32 76 75. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. ¿Y si mejor brillamos? Servicio de glitter bar y maquillaje artístico infantil. Celeste y Mailén, vamos a todo tipo de eventos infantiles y nocturnos. Brindamos 2 horas de servicio. Contacto 3571 68 11 50. Y brillemos. Alejandro Burgos, pintor de obras, piscinas de material y fibra, lavado y pintura de losetas térmicas, revestimientos, cerámicas, aberturas, pintura de veredas, placas, molduras, enduidos, tratamiento de techos y ladrillo visto, revoques, restauración de muebles. Alejandro Burgos, WhatsApp 3571 66 86 42. Frenchy Beruti 173, Barrio Sereno, Río Tercero. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Vamos por más. No paramos ni un instante. Estación Urbana 97.5. Primavera 2024. Primavera 2024.